Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garayzar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos al programa número 10 de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y como siempre tenemos a Pablo Garayzar al otro lado de la línea. Muy buenas, Pablo. Hola, buenas. En el programa de hoy hablaremos, como ya habréis visto en el título, de la aleatoriedad de entrada y de salida, en la que yo no participaré mucho, simplemente ayudaré a Pablo porque va a ser el maestro y yo voy a ser un poco alumno o ayudante. Tendré aquí las tablas guardadas. Que tienes mucho que contar. Sí, pero a priori pues yo no tengo mucha cosa preparada para este programa, todo hay que decirlo. Pero bueno, algo seguramente pues podamos decir. Antes de empezar con el tema, como siempre, vamos a hacer un repaso a los comentarios relevantes que tenemos del programa anterior y las respuestas a la pregunta del programa. Respecto a los comentarios relevantes, no sé si en Twitter tienes algo o es directamente respuesta. En Twitter no hay ningún comentario. Lo que tenemos es en iVoox un par de comentarios de Paco Gómez, que ya vamos, es omnipresente en este programa, que, que le ha gustado mucho escuchar a David Serrano. Y bueno, que es un lujazo para Laboratorio de Juegos. Y el formato de entrevistas le gusta mucho, le encanta. Los autores entran en una profundidad que es difícil de encontrar en otros canales. Es un poco también lo que buscamos con esas entrevistas, que nos cuenten, como tú sueles decir, el making of, ¿no? El making of, eso. Sí, ahí que se vea los entresijos del juego y no solamente, pues bueno, esto se me ocurrió porque sí. Pues no, ver un poco pues la evolución del juego, los cambios que ha tenido, porque creo que donde se aprende mucho es ver las evoluciones que tienen, de cómo cosas que no valen para nada, ahora sí las puedes utilizar, cómo las has evolucionado, cómo las has cambiado, adquiriendo conocimientos o probando lo que sea, y creo que eso aporta mucho a gente que esté también diseñando juegos, porque digamos que te facilita a la hora de diseñar, en vez de pasar tú directamente por todos esos problemas, igual te los está quitando alguien comentando los problemas que ha surgido en ese juego. Sí, y luego también que se ve como grandes juegos y grandes autores, bueno, pues tendrán apego a sus ideas, pero son lo suficientemente flexibles como para cambiarlas y como para adaptarlas al feedback que van recibiendo y al objetivo final, ¿no? Que es hacer un juego redondo, un juego divertido y un juego publicable. Entonces hay gente que empieza con unas baldosas en el baño, como empezó José con el París, y luego, bueno, pues lo aterriza en otra cosa bastante diferente después de mucho testeo, ¿no? ¿Qué decía Paco? Que era un lujazo tener a David, ¿no? En el programa. Es un lujazo tener los colaboradores que tenemos, sinceramente. Sí, comentábamos el otro día por Telegram que hemos sido un poco vivos y hemos conseguido fichar a colaboradores que son mejores que nosotros. Así, claro. Así podemos, pues planear, porque ya remontarán vuelo nuestros colaboradores, ¿no? Sí, hombre, claro. Cuando nosotros no tenemos idea de nada, pues tenemos que coger a alguien que sepa de lo que está hablando, por lo menos, ¿no? Sí. Estamos súper contentos y lo bueno es que parece que ellos también, así que esto es un win-win, como suele decirse en teoría de juegos. Exacto, win-win, donde ganamos todos. Vale, hay un comentario más también en iVoox de Enargon que nos dice: no escucho podcast nunca, pero me he suscrito al vuestro. No prometo ser muy fiel, bien, pero mi aplauso es vuestro. Vale, ha hecho aquí un pareado y además dos comentarios muy agradecidos. O sea, estamos muy agradecidos con esos comentarios porque, por supuesto, si no se suele suscribir, pero hemos conseguido superar el umbral, parece que alto, de Enargon, pues encantados con ello. Y luego, bueno, el aplauso nos lo quedamos. La fidelidad ya sabemos que no es la virtud de muchos de nuestros oyentes, pero tampoco pasa nada, porque esto se puede escuchar, como lo hemos dicho ya muchas veces, cuando podáis y cuando queráis. Es decir, no es algo que sea trepidante y que queremos saber el final, porque no hay ningún final. Y luego intentamos diseñar los programas para que sean autocontenidos de tal forma que se puedan escuchar en desorden. Así que cero agobios y escuchadnos cuando podáis o cuando queráis.
Sobre todo cuando queráis, que es lo más importante, que lo hagáis disfrutando y sin sufrir, ¿eh? Mira, de paso aprovecho, por si no os ha enterado, también estamos en YouTube, ¿vale? Si te ves más cómodo en YouTube, pues mira, si te gusta el contenido y queréis escucharlo y no lo queréis escuchar en iVoox, pues en YouTube también lo tenéis y en otras plataformas también. Pero bueno, como se centra directamente en decir que no escucha podcast, pues igual un vídeo de YouTube, aunque no se nos vea la cara, pues igual sí. Mucha gente que tiene vídeos en segundo plano por ahí, en una pestaña... Y son de música y tal, podrían ser podcasts también. Bueno, nosotros tenemos puesto, pues eso, una imagen fija de fondo, que no es la más bonita, pero hace referencia al programa, y nuestras voces sensuales de fondo. Vale, pues muchos comentarios no hemos tenido tampoco, pero sí ha habido un debate, se ha abierto un melón en el grupo de Telegram, bastante grande, me ha gustado, ha sido un debate bueno, y todavía creo que seguimos debatiendo, pero bueno, ahí estamos. Y bueno, voy a comentaros qué es lo que ha pasado en Telegram. Nos decía David Sánchez Serrano, nos decía que nos apuntáramos un tema que era el siguiente, nos decía esto, nos decía, ¿en qué momento un autor tiene que empezar a pensar en producción? Entonces... a la respuesta a esta referencia que nos ha hecho David, pues Pedro Berángel Nieto, que también está en nuestro grupo de Telegram, pues dice que él cree que debería saberse desde el minuto 0. Claro, ahí hemos empezado un poco una discusión, bueno, discusión buena, sana, un debate, ¿vale? Un debate, en el que se han enfrentado diferentes puntos de vista. Por mi parte, yo creo que esas limitaciones de la producción no debemos tomarlas en nuestro primer prototipo, sobre todo, o en la primera idea que tengamos, porque nos va a limitar demasiado a la hora de crear. Si nosotros llevamos con una limitación de componentes o de producciones o lo que sea, y no hemos diseñado nunca nada, en nuestra primera creación eso puede ser el principio y el fin. Yo es que tengo muy muy buena experiencia del concurso que se organizó de hacer un juego de mesa recortable en una única página, porque nunca me lo había planteado y me ayudó muchísimo a decidir un montón de cosas, ¿no? Es decir, pues no puedes tener tokens, no puedes tener dados, no puedes tener muchas cartas. Si las haces te estás quitando espacio, entonces vamos a por un juego en el que todos sean losetas y que el propio tablero te diga de un vistazo cuál es la puntuación. O sea, me ayudó mucho la limitación a tomar decisiones de diseño, que igual si hubiese tenido cualquier tipo de posibilidad no llego a un diseño así. Entonces, el Echo Wars, que es el juego con el que gané ese concurso, sí, me parece mucho más elegante que cualquier otra cosa que hubiese podido hacer con un folio en blanco y con presupuesto ilimitado. Otra cosa es que es un juego, pues, como su propio formato sí, anima, bastante simple y bastante contenido, sí, y que, bueno, que igual esa mecánica la podría ahora utilizar en un juego con mucha más profundidad y mucho más desarrollo. Pero el estar constreñido a ciertas limitaciones artificiales puede disparar la creatividad, más que nada por buscar caminos alternativos, un poco de pensamiento lateral, para llegar a soluciones imaginativas. Claro, pero tú llegaste a hacer este juego en un papel, o sea, era un folio, un DIN A5 creo que era. Sí, pero no era tu primer juego. Tú ya habías hecho juegos anteriormente. Ya habías investigado, pues, cómo hacer ciertas cosas, cómo funcionaban ciertas mecánicas, qué sinergias había entre ciertos componentes y lo que fuera, ¿no? O sea, no ha sido tu primer juego. Sí, claro, tú ya tenías un bagaje. Está claro que para poder aprovechar esa limitación tienes que tener una cultura de diseño previa. Es decir, claro, todo lo que he comentado antes era precisamente eso. Saber de qué me desprendo cuando acepto esas reglas del juego. Si yo no sé a qué estoy renunciando cuando digo voy a hacer un juego de 110 cartas, porque eso es lo que cabe en una plancha, pues entonces mal voy, porque muy probablemente igual hasta me faltan ideas para rellenar las 110 cartas y hago un juego de 77 cartas, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay como dos maneras de empezar, ¿no? O sea, todo abierto
o todo cerrado, pero el juego casi siempre suele quedarse en el medio. Es decir, cuando empezamos con muchas limitaciones, casi siempre llegamos a una solución parcial y decimos, hombre, aquí si se pudieran poner el doble de cartas, pues podría jugarse a 4 jugadores, habría más interacción, estaría bastante bien, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, estamos unos cuantos creadores de Ludo trabajando sobre ideas de juegos de pocas cartas, de 50 cartas así, y muchas de las soluciones que están súper bien, que ofrecen los creadores, dicen, bueno, pues que esto, por supuesto, es por la limitación que nos hemos autoimpuesto, pero que si pudiéramos doblar las cartas o incluso meter solamente 30 más, o meter algunos tokens, o meter algún dado, pues el juego ganaría bastante, ¿no? Entonces, si has conseguido entrar en esa caja tan estrecha y luego de repente te dicen, bueno, no, que esto era simplemente un recurso para fomentar tu creatividad, ahora expándelo un poco más hasta meterle 8 dados, o hasta meterle 12 tokens, o hasta meterle un track de no sé qué historias y un pequeño tablero. Pues entonces ahí ya dices, joder, ahora ya respiro y quizá llego más al juego que quería. El camino contrario también se puede hacer, es decir, presupuesto ilimitado, mete lo que quieras, apps, tokens, miles de tableros o lo que sea, y al final luego vas viendo que la complejidad que has planteado encima de la mesa hay que reducirla, hay que ir un poco a la esencia, a las sensaciones que quieres, y acabas en el mismo punto. O sea que no creo que haya un único camino de entrada. Lo que sí que creo es que es bastante más fácil empezar cuando tienes limitaciones. Es como que no es tu culpa, ¿no? O sea, como autor. Yo creo que, mira, cuando no has hecho nunca ningún juego, cuando va a ser tu primer diseño en tu vida, o uno de tus primeros diseños, yo ahí veo que no puedes tener limitaciones. ¿Por qué? Porque no tienes un conocimiento a la hora de diseñar. Tú sabes las sinergias de las mecánicas cuando estás jugando juegos de mesa, pero no las conoces cuando lo estás diseñando. Entonces, si tú ya te pones limitaciones de producción de, bueno, solamente puedo hacer, yo qué sé, 20 tokens, 3 dados y 80 cartas. Me invento todo, ¿vale? Pues entonces, cuando tú no tienes conocimiento de mecánicas ni de sinergias, por así decirlo, te va a ser mucho más complicado crear un prototipo. ¿Por qué? Porque no tienes referencias. No puedes coger referencias de ningún sitio. Lo único que vas a hacer es como mucho, pues mira, ya sé cómo funciona este juego, voy a ver si me puedo asemejar a él o alguna cosa del estilo. Pero te está limitando mucho tu capacidad de poder mejorarte a ti mismo. En el sentido ese de no tengo conocimiento. Sí que es verdad que una vez que tú, cuando ya has adquirido varios conocimientos, que ya has hecho varias pruebas, que ya sabes por dónde te van los tiros en el mundo de la creación, si empiezas a conocer los estándares de producción, entre otras cosas, y tienes esas limitaciones, sí es verdad que las limitaciones te van a hacer que seas más creativo en el sentido de, vale, solamente puedo hacer algo con esto. ¿Cómo puedo sacarle el jugo a esto? Pero claro, para sacarle ese jugo no vas a hacer ensayo y error, que también, pero tendrás que tener un conocimiento previo de saber por dónde puedes llevar ese encauce. Poniendo un símil, que a mí me encanta explicar las cosas con símiles, y hay gente que se pone muy nerviosa, me recuerda mucho a lo que pasa con una jam de jazz, ¿no? Están ahí los músicos de jazz y de repente se encorilan, empiezan a sacar uno un tema, empieza uno con una base, le continúa, tal. No tengo ni idea de música, ¿vale? Pero más o menos así es como me lo imagino. Y ellos son capaces de improvisar durante media hora perfectamente y crear un tema que dura bastante y que tiene pues mucho flow, funciona muy bien y todo eso. Y dices, joder, claro, esta gente ha partido de una serie de recursos que ellos saben cómo modificar y tal, y es pura improvisación, no sabrían repetirlo, y quizá esta primera toma que han hecho es la mejor de todas las que vayan a hacer en la sesión de grabación. Claro, pero es que para llegar a eso has tenido que ensayar muchísimo, has tenido que perfeccionar todas tus técnicas de tal forma que en cualquier momento sepas reaccionar a las limitaciones que te está poniendo otro músico, que de repente te sube el tempo y tú tienes que, pues, cambiar el riff porque no llegas o cualquier cosa de estas, ¿no? Entonces, aquí es un poco lo mismo. Si de repente pones a improvisar a gente que no sabe tocar y dices, bueno, como no sabe tocar, pues no tiene ningún preconcepto, no tiene la cabeza encorsetada y en teoría hará cosas muy creativas, ¿no? Pues es lo contrario. Como tiene tanta poca soltura, muy probablemente se ciña a las 4 cosas, a las 4 bases, a los 4 acordes que se sabe y quede algo como muy fácil de predecir o muy poco creativo, ¿no? Mientras que quien tiene mucho conocimiento es capaz de decir, bueno, pues voy a mezclar todo este conocimiento, voy a hacer todas las combinaciones que creo que puedan funcionar,
pero que van fluyendo sobre la marcha y van acomodándose mejor, ¿no? Entonces esto es un poco igual lo que estábamos comentando los dos, que al principio parece que estamos un poco en desacuerdo, pero finalmente pues parece que tenemos más puntos de encuentro, ¿no? Cuando es tu primer juego, quizá lo que necesitas es campo abierto para poder pues imaginar casi cualquier cosa, y luego ya vendrá alguien a pincharte el globo y te dirá, mira, es que esto ten cuidado porque aquí has metido 25 dados personalizados. Quizá tendríamos que intentar generar la misma sensación, pero buscando un mecanismo que sea más fácil de producir, ¿no? Y entonces ahí ya pues empezamos a pasar más a un aspecto técnico y no tanto creativo. Un poco de ingeniería de juegos, ¿no? No tanto creatividad. Mira, aquí, por ejemplo, hoy me toca hablar a mí de mi libro. Y entonces, pues, por ejemplo, con el apiario a mí me pasó esto. Yo dije, no me voy a poner limitaciones a la hora de crear el juego. ¿Qué pasa? Empiezas a crear... ya no era mi primer diseño, ¿vale? Pero empecé diciendo, bueno, vamos a hacer todo lo que sea necesario para poder representar una colmena de abejas. Entonces cogí todo lo que existía y bueno, tú jugaste a una de las primeras versiones del juego. Ya viste cómo era aquello. Ahí zánganos fecundando óvulos de un tipo, de otro. Sí, era acojonante. Había un montón de cosas que había hasta interacción entre los jugadores para que tuviera un poco de símil ahí con la realidad, pero que no tenía ningún tipo de sentido. Y según vas jugando, pues ya vas viendo, claro, yo había metido un dado y había metido un no sé qué, y esto con falta de ciertos conocimientos. Entonces ibas adquiriendo conocimientos y ya ves, por ejemplo, dices, vale, yo no me he puesto limitaciones, pero ahora tengo aquí un dado que si ya pienso en la producción, que pinta aquí un dado cuando no tengo nada que sean dados, y esto lo único que va a hacer es pues encarecerme el producto. ¿Qué puedo hacer para que, aparte de eliminar el dado, me sea más fácil también de asimilar? Y eso me hizo un cambio de componentes que cambiaron reglas, que cambiaron todo. O sea, fue como una bola de nieve que cambió un montón de cosas. Y simplemente, pues por ir adquiriendo conocimientos que si no los hubiera adquirido, pues ahí seguiría el dado. Sí, o sea, al final, tener en el retrovisor siempre la idea de la producción, pues nos ayuda, ¿no? Nos ayuda muchas veces a tomar decisiones de diseño diciendo, bueno, pues es que no sé cuál de estas dos cosas me gusta más, pero sí sé cuál de estas dos cosas le va a gustar más al productor. Entonces, claro. Bueno, pues una decisión que me ahorro, porque si ya sé que quiero acercarme más a la fase de producción y no tanto a la de creación o testeo libre, pues las decisiones como que van cayendo, como tú bien decías, como una bola de nieve hacia la parte de abajo de la colina, ¿no? Pero sí que es verdad, como tú también decías, que si desde el principio empezamos así, pues si no tenemos muchos recursos, puede que acabemos haciendo pues lo único que ya conocemos. Bueno, como tengo muy poco presupuesto para hacer mi primer juego, voy a ver qué juegos baratos hay en el mercado y voy a intentar copiar sus mecánicas o sus trucos de producción o lo que sea. Y al final pues te queda algo que es un poco, bueno, esto es como el tal pero cambiándole cual, ¿no? Y queda muy poco creativo. Mira, en mi primer diseño, que no tiene ni nombre ni tiene nada, en el primer diseño que yo hice era tablero, miniaturas, tablero... ¿Un tablero? ¿Por qué uno? No, 3 tableros. Venga, vamos a meter aquí tablero. Un montón de tokens diferentes, 20 tokens diferentes, me da igual. Venga, medidas diferentes, sí, medidas diferentes. Tenemos aquí tarjetas de personaje, venga, tarjetas de personaje. Era un monstruo. Y eso era cuando no tenías ningún tipo de conocimiento. Yo lo miro ahora mismo y digo, joder, ¿qué cosa más elegante puedo hacer ahora con todo aquello? Eliminando todo lo que no me hace falta. O sea, que simplemente lo cogí por convicciones que... Por dejar volar la imaginación, te da ideas y te deja hacer ciertas cosas que si ya tuviera la limitación de antemano seguramente no habría creado. Y al ver los problemas que me iban surgiendo al meter todo ese monstrenco que había metido, pues imagínate, 3 tableros. Pues 3 tableros... Yo empecé este juego sin tener base de nada y yo digo, mira, hago 3 tableros. Y digo, 3 tableros. Y dije, vale, y ahora yo no quiero hacer 3 tableros. Esto es un Cristo porque encima a mí no me gusta tener... Yo soy una persona que en los juegos de mesa no me gusta tener componentes que no se usen. O sea, no me gusta tener que decir, va esta partida voy a utilizar esto sí y esto no. Componentes que igual para un cuarto o tercer jugador, si vas a jugar a 2 no uses, vale. Pero no sé si me explico. Que haya cosas que... Sí. No, a mí me gusta que no haya trecho, que todo participe en la partida. Claro. Entonces ahí llegó un momento en el que dije, vale, ¿y cómo puedo hacer yo para que en vez de tener 3 tableros haga lo mismo sin tener 3 tableros? O sea, ¿cómo puedo tener la variedad de 3 tableros sin tenerlo? Y ahí es cuando me dio a un sistema de losetas. Y digo, vale, pues ahora tengo un sistema de losetas. Y eso te lleva a, ¿cómo hago un sistema de losetas que no haga que la preparación de la partida sea tediosa? Entonces, si no hubiera tenido esa libertad al principio, no habría visto esos problemas. Y si ahora me pongo a hacer un juego directamente, el primer juego que yo hago, y lo hago encorsetado a
a ciertas cosas, pues habría visto un montón de carencias. O sea, se verían un montón de carencias en el diseño que yo haría a la primera vez, porque nunca he visto los problemas que me pueden surgir si no tengo esas limitaciones. Uh-huh. Ahí está más o menos el juego. O sea, que yo paso por todas esas fases, por eso creo que mi opinión es esa, que al principio libertad absoluta y después una vez que tienes conocimientos, un corsé. Sí, luego te puede pasar, por ejemplo, que si empiezas con libertad absoluta y parte de las decisiones que has tomado con libertad absoluta no son traducibles a algo producible, pues estás con un juego en el cajón. Por ejemplo, no sé si tú jugaste en el último Protocity, pues había un juego súper chulo de dibujo industrial. O sea... el de las piezas, Isometric, creo que se llamaba. Sí. Lo jugué, de hecho, me gustó, pero tenía carencias de que no eran personas que casi ni jugaban a juegos de mesa. Ya, bueno, pero aún así la mecánica principal era bastante chula, que es... Eso es. Sí. Tengo unas piezas con unas formas bastante complejas y yo te voy dando el alzado, la planta y el perfil y todo esto y tienes que encontrarlas y tal. Entonces, la mecánica principal... podía ser esa, luego se podían pulir un montón de cosas que tú bien comentabas, pero... Pues les di un libreto. Pero bueno, aún así da igual, porque si tú tienes una buena idea, pulir todos los bordes, pues es fácil, ¿no? Uh-huh. El problema que yo le veía a ese juego es que la idea era muy buena, pero no había fábricas para producir esas piezas. Exacto, o sea, ellas los habían hecho con impresión 3D, y no puedes hacer una producción masiva de un juego basándose en que vas a hacer miles de piezas con impresión 3D, porque entonces, ¿cuándo entregas? Entregas en 25 años, tarda un montón de producirse cada una de las piezas, ¿no? Entonces, para un prototipo, la impresión 3D está bien, siempre y cuando todo lo que estés haciendo ahí tenga una manera de traducirse a algo que sea imprimible o fabricable en masa, ¿no? Y dices, no, es que me he impreso mis minis en 3D. Pues estupendo, porque alguien podrá hacer un molde que te valdrá una pasta, pero bueno, si vendes 1000 juegos o 2000, pues empezarán a salir los números. Entonces, si ya desde el principio no puedes hacer un molde para las piezas que constituyen el pilar fundamental sobre el que se apoya todo tu juego, pues tienes un juego que empezó con carta blanca y que no va a poder llegar a un punto de producible, por lo menos con los estándares actuales de producción, ¿no? Entonces, ahí sí que podemos tener problemas. Es decir, yo puedo empezar, no, pues es que me voy a imaginar que el escenario puede crecer indefinidamente. Y dices como, bueno, no, esto en un videojuego puede funcionar, pero en un juego tendremos que poner un límite. Y dices, ya, pero es que el límite va a ser diferente para cada partida y no sé qué tal. Bueno, a ver, vamos a ir aterrizando un poco esto y vamos a acotarlo, vamos a reducir, porque es que si no, esto va a ser improducible. O sea, ¿qué vamos a necesitar? ¿20.000 cartas? ¿Cómo de costoso va a ser ordenar esas cartas? Porque bueno, tenemos el Seventh Continent, que tiene ya 1000 y pico cartas y que hay que ser bastante ordenadito para guardarlo todo bien. A partir de ese número de cartas yo creo que ya es inmanejable. Entonces también hay un montón de diseños súper creativos y súper animados que tiene que ver, tiene que darse cuenta también de cosas como tú comentabas, el setup de la partida, el recoger la partida, ¿vale? Que no podemos hacer un burruño con todas las cartas y meterlas ahí en un saco, sino que a veces pues dices, joder, la partida está bien, pero he jugado 20 minutos y estoy recogiendo durante 15. Entonces, hay algo que falla. Exacto. Por seguir un poco el hilo de los chicos, bueno, era una pareja que estaban con ese juego, el que decía Isometric, creo que se llamaba, Isometric. Pues nosotros jugamos, creo que fue el viernes directamente, el primer día, o una de las primeras partidas que jugamos, que claro, encima les preguntamos, ¿habéis probado mucho? Y dicen, no, llevamos 2 o 3 partidas, poco más. Y tampoco había jugado con gente que hubiera dado también un buen feedback cuando llegamos nosotros a jugar con ellos, ¿eh? Luego seguramente jugaron con más personas y seguramente les dirían muchas cosas. Pero hablando con ellos, pues decían eso, no, si es nuestro primer juego, nosotros jugamos pues algún juego de mesas, somos ingenieros, cada uno era un ingeniero en una rama diferente, creo, una chica era de una y el chico era de otra, y bueno, se les había ocurrido ese juego y tal. Y claro, pues en esa primera partida, que si no era la primera, la segunda que jugaba en un encuentro como protos y tipos, pues imagínate el feedback que se llevaron por parte de los autores que nos sentamos en esa mesa, Luis Ranedo y yo. Cuchillo jamonero y abiertos en canal, ¿no? Claro, entonces estábamos Luis Ranedo y yo, que ya sabes cómo testeamos, que solemos, sobre todo Luis, cuando ve juego, suele hacer unas buenas reseñas, o sea, buenas reseñas, ¿cómo se dice? Aportaciones. Feedback, sí. Un buen feedback.
Y claro, había más gente también sentados con nosotros porque creo que jugamos a 4 y había personas que eran también como, pues no eran autores, ¿vale? Era gente que había pasado por prototipos porque creo que el chico que estaba al lado pues participaba de colaborador, pues de ayudante y demás, cuando en las mesas y así, y estaba jugando también porque tenía un rato libre y estaba jugando con nosotros. Entonces notas ahí las diferencias del feedback y yo ya me voy a poner como... autor consagrado, no llevo poco tiempo, pero bueno, no, me refiero que ya creo que tengo un conocimiento y sí que veía mogollón de carencias en esos chicos que directamente, que tampoco jugaban mucho a juegos de mesa, en esa pareja. Entonces, salió ahí, se ve muchas cosas, decisiones que si llegas a tener conocimiento, no habrías tomado ciertas decisiones de diseño y a lo mejor... eso les habría llevado a ni siquiera plantearse la primera diseño de ese juego, porque es bastante enrevesado lo que crearon. Sí, bueno, pero yo más que nada no me refería a ese tipo de errores que pues, yo, por ejemplo, con el Moon los tuve todos. O sea, yo llegué y a mi primer prototipos y que además era mi primera convención de juegos y me crujieron por todos los lados, pero yo estaba encantado de la vida. O sea, claro. Quiero más, quiero una semana de prototipos y que me cambiéis hasta la última coma. Porque sabía que nadie estaba rompiendo el corazón del juego. Es decir, dice, no, es que quítale estos 7 brazos que tiene aquí y ponle 2, porque con 2 brazos yo creo que vas sobrado. Quítale estos 25 ojos que has puesto en la cara y yo creo que también con 2, o sea, fueron comentarios de ese estilo, ¿no? Entonces digo, joder, claro. Sí, pues claro que sí. Pero a nadie me dijo, oye, entierra tu juego y sobre él pon 20 toneladas de hormigón. Sí. Sino que me dijeron, aquí hay juego. Lo que no hay es conocimiento de hacer juegos, porque se nota que eres un principiante. Entonces, en ese sentido, yo el Isometric, pues sí que veo que hay juego y creo que pueden hacer muchos cambios, pero el problema que le veo, y por eso lo traía como ejemplo, es que han partido tanto del presupuesto infinito, lienzo en blanco, que su juego pivota, se apoya fundamentalmente sobre una idea que es no fabricable hoy en día. Entonces, claro, estás jodido porque dices, yo puedo cambiar todo lo que me han dicho Adrián, Luis o quien sea, César o cualquiera de los que haya pasado por prototipos. Pero esos son cambios cosméticos. Pero si no puedo reemplazar el núcleo de mi juego por algo que sea producible, no tengo juego. Tengo prototipo. Es que eso se puso ya también sobre la mesa y entonces se surgieron hasta ideas de cómo diseñar cosas para que eso fuera viable de cara a producción. También se estuvo hablando de eso en la mesa. Bueno, yo creo que hemos hablado bastante ya de esto. Sí. Simplemente hacer un apunte, porque hay gente que seguramente que nos esté escuchando y no sepa lo que es Prototipos. Entonces, Prototipos es un evento que se suele hacer anualmente en España, donde nos juntamos un montón de creadores de juegos de mesa y jugamos a los juegos cada uno del otro. Nos juntamos en mesas, estamos allí un fin de semana entero encerrados y es un evento de autores. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí no viene nadie a decirte esto es una mierda, sino que te viene a decir fallos que ven que mejorables y demás en los juegos. O sea, te vienen a destripar el juego, pero de una forma positiva. Sí, con un feedback profesional. Es un evento organizado por la asociación Ludo y entonces pues, principalmente lo que hay es pues eso, creadores tanto de juegos de mesa como diseñadores, como editores y gente que se dedica a la producción y a ámbitos mezclados, porque hay gente que le da todo. Entonces, claro, el feedback que te da no es me gusta, no me gusta. Es esto es improducible, no. Esto aquí te sobran media hora de partida porque la partida estaba decidida en la quinta fase. Cosas de estas, ¿no? Que igual un jugador está muy ensimismado en ganar su primera partida o su segunda partida del juego y no está haciendo ese análisis un poco más profundo que puede darse en prototipos. Entonces, en ese sentido, si sois creadores, pues os animamos a daros de alta en Ludo y participar alguna vez, porque, o sea, lo que gana tu juego, tu prototipo en 3 días, no lo gana en un mes ni en 6. No te digo más que en este último prototipos se quedó cerrado. ¿Te acuerdas que yo llevaba un nuevo juego, no? Que era Slim Crafters. Pues tenía todavía alguna laguna, se cerraron las lagunas a la hora de entrar. Ya. O sea, no, porque es gente que sabe. Es gente que sabe y que se ha enfrentado a los mismos problemas
de diseño que te has enfrentado tú o similares. Entonces ya tiene la receta. Pues es como una convención de cocineros que de repente te dicen, joder, es que el plato está genial, pero la presentación no consigo hacerla que sea llamativa. Y dices, hombre, pues yo tenía el mismo problema y lo que hice fue una esferificación o no sé qué. Te dices, hostia, qué bueno. Pues aquí igual, claro. ¿no? Simplemente te dan ideas que las pruebas y funcionan. Aunque... Sí. O a veces no, pero bueno, por lo menos hombre, claro. te has ahorrado el tiempo de imaginártelas y luego, bueno, pues has visto también qué cosas, cuánto da de sí esa idea, que igual la puedes utilizar para otro proto. Sí, por eso digo que es un evento, para el que no lo conozca, pues es un evento en el que entras casi con nada y sales con mucho. Sí, con la libreta llena. Eso es. Vale, creo que no hay ningún comentario más, ¿verdad? No. Vale, vamos a comentar la pregunta del programa anterior. Solamente tenemos una respuesta, es de Carlos Daunes a través del grupo de Telegram. Y la encuentro fácil porque la he etiquetado con el hashtag LAB del app09, ¿vale? Es muy importante que pongáis esas etiquetas para que os leamos perfectamente. Bueno, Carlos nos dice lo siguiente. La pregunta era, ¿qué mecánicas similares entre sí conocéis? Y él nos dice lo siguiente. En ocasiones hay mecánicas que, sin ser las mismas, van cogidas de la mano. Colocación de trabajadores y gestión de recursos son un ejemplo claro, aunque no es siempre así. Otras mecánicas reciben un giro de tuerca interesante que las acercan a otras. David comentaba la idea de escoger cartas que benefician a otros en mayor o menor grado, y pone como ejemplo Valfarta, lo que hace una mezcla interesante, un draft building, que es lo que hizo David, ¿no? Que presentó el draft building este. Algo parecido hizo Héroes a Medida, un juego de bazas en el que ibas mejorando las cartas. Podías añadirle esas mejoras para ganar una baza en ese momento, pero luego esas cartas mejoradas iban al mazo para las siguientes bazas. Es un sistema interesante, porque lo que inviertes en mejorar una carta puede beneficiar más adelante a otro jugador. Algunas mecánicas que pueden solaparse también son puzzle, escape room, deducción y narrativos. Por sí solos pueden ser mecánicas únicas, pero es muy común que se mezclen entre ellas. Los Escape Tales o los Time Stories tienen mucho de eso, y creo que vale por hoy. Hasta ahí el tocho comentario. Muchas gracias, Carlos, por estar siempre ahí y por respondernos y darnos feedback. Sí, yo estoy muy, muy de acuerdo con su comentario en el sentido de que se me ocurren pocos juegos donde haya colocación de trabajadores y no sea para buscar recursos o para, bueno, en algunas partes que colocamos el trabajador pues será para hacer alguna acción, pero muchas veces son acciones destinadas también a potenciar recursos, o sea que la gestión de recursos y la colocación de trabajadores casi siempre van de la mano. Y luego, bueno, por el otro lado, el tema de narrativos, el tema de escape rooms o similares con puzzles, pues también es otro clásico, ¿no? O sea, cómo vas a hacer un escape room sin puzzles es bastante complicado. Pero bueno, puedes hacer puzzles sin escape rooms. Entonces, claro, no son exactamente lo mismo, pero sí que suelen ir uno de la mano del otro. Y bueno, no tenemos más respuestas, así que vamos a pasar al tema del día. Aleatoriedad de entrada y salida. Así que, Pablo, te vas a quedar solo ante el peligro y yo te apoyaré con alguna cosita, pero... Bueno, esto es un tema que no es mío, sino que lo estuve leyendo en los foros de la BGG, que hay mucha gente escribiendo muchas marcianadas. Y luego también vi un vídeo muy chulo de Keith Bargan, que tiene una serie de vídeos que ha abandonado, y me ha dado una pena tremenda que la haya abandonado, que son diseño de juegos de mesa en 3 minutos. Tiene píldoras de 3 minutos donde cuenta cosas así separadas, y lo bueno es que uno de ellos pues habla de esto, ¿no? Habla de que la aleatoriedad pues la utilizamos en los juegos de mesa, pero que hay que diferenciar lo que es la aleatoriedad de entrada y lo que es la aleatoriedad de salida. Recordemos que la aleatoriedad es todo lo que entendemos dentro de nuestro juego como impredecible, como algo que no deberíamos aprendernos. Así como hay ciertos combos o ciertas reglas o ciertas condiciones que se dan durante partidas y que pues un jugador o jugadora experimentado pues puede aprovechar. Pues lo típico del ajedrez, que hay un montón de finalizaciones de partidas que están ya resueltas, como quien dice. La gente ya sabe que si pasa eso, si logro llegar hasta aquí, gano. O si logro llegar hasta aquí, de esta manera voy a perder. Entonces, eso ya está resuelto.
pues lo que es azaroso en principio no debería funcionar así. O sea, no se supone que lo tenemos que entrenar ni que lo tenemos que mejorar, ¿vale? Sino que, bueno, podemos tener cierta habilidad en otros aspectos que nos ayuden a sobreponernos a ese azar. Pero no tenemos que aprendernos el azar en sí. Uh-huh. Entonces, lo que diferencia Keith en cuanto a la aleatoriedad es que puede haber una aleatoriedad de entrada que es normalmente inicial en una partida y que suele definir el contexto de las decisiones que tomamos. Sabemos que lo divertido en los juegos de mesa es la interactividad. Uh-huh. Bueno, la OCA no es un juego de mesa por eso, porque no tenemos que tomar ninguna decisión. Uh-huh. Entonces, el tema de las decisiones es importante, pero también es muy importante el contexto en el que se dan. Uh-huh. Es decir, es una decisión que me viene forzada porque no podía hacer otra cosa. Es una decisión que yo quiero para hacer un movimiento táctico o para iniciar una estrategia o continuar una estrategia, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, el tema de la aleatoriedad de entrada está bastante bien porque potencia la rejugabilidad, potencia situaciones o escenarios diferentes para los cuales pues igual nuestro entrenamiento previo no nos sirve porque nosotros habíamos preparado en nuestras primeras partidas una serie de tácticas o estrategias que casi siempre eran ganadoras, pero resulta que nos cambian las reglas del juego, en muchas comillas, nos cambian el escenario, por ejemplo, y es como, pues ahora ya no, Pues yo qué sé, plantea una táctica de ataque y escapada y resulta que te ponen en un valle y dices, bueno, la escapada aquí la tiene más complicada, ¿vale? Así que no te va a valer lo de ataque y escapada. Ahora atacas y vuelves a atacar porque te voy a forrar dentro del valle, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones de que nos cambien el contexto de la decisión es muy interesante. Ahora, ¿qué es la aleatoriedad de salida y por qué, pues, típicamente queremos evitar este tipo de cosas? Bueno, pues porque la aleatoriedad de salida normalmente ocurre al final y se usa para definir el resultado de una decisión. Uh-huh. ¿Vale? Aquí el ejemplo más clásico es el combate de dados, donde tú has llegado con tus puntos de acción a ponerte enfrente de un determinado monstruo, no sé qué, te has equipado, has hecho un montón de cosas. Pero ¿quién va a decidir si todo lo que has hecho estaba bien o estaba mal? Pues una tirada de dados donde tú ya no tienes ningún poder de decisión y salen los dados, sacas 3 pifias y te vas para casa con una palmadita a la espalda, ¿no? Entonces, es algo que a veces es bastante frustrante, que es un componente aleatorio que tiene también su cierta épica, uh-huh. pero que en general es algo que no nos apetece tener en nuestros juegos. Entonces, por hacer un resumen, ¿vale? Entonces, sería la aleatoriedad de entrada es las cosas que se colocan entre partida y partida de forma aleatoria al preparar la partida, por ejemplo, ¿no? Ese sería un ejemplo de aleatoriedad de entrada, pero está claro que puede haber muchas otras cosas. Es decir, un componente aleatorio dentro de nuestros juegos de mesa lo podemos situar tanto en la entrada como en la salida, como en algún punto intermedio entre los dos, uh-huh. ¿no? Antes de entrar al programa decíamos, bueno, pues vamos a establecer una escala de 0 a 10, por ejemplo, pues habrá cosas que son claramente 0, que es pura entrada, uh-huh. y habrá cosas que son claramente 10, que es pura salida. Claro. Pero luego tendremos 2s, tendremos 3s, tendremos 7s, tendremos 5s, y bueno, en función de dónde coloquemos cada una de las mecánicas azarosas dentro de nuestro juego, pues estaremos más fomentando un tipo de aleatoriedad u otra, ¿no? Entonces, si te parece bien, vamos a poner algún ejemplo a eso me refería. de qué mecánicas podemos considerar como aleatoriedad de entrada y cuáles de aleatoriedad de salida. Si te ocurre alguna que sea bastante de entrada. Mira, te voy a hacer, a ver si te parece esta propuesta que te hago. Yo te suelto nombres uh-huh. de juegos, entonces me vas a contar si es de entrada, de salida y el por qué, ¿vale? ¿Te parece un poco bien? Así que, a ver, juegos que creo que vas a conocer, ¿vale? Hemos hecho un repaso antes por si acaso. Sí. Pero... Si no, igual te digo, esta mejor la respondes tú. Vale, por ejemplo, tenemos la Isla Prohibida. La Isla Prohibida tiene un montón de losetas que tenemos que barajar y
con la que vamos a conformar la propia isla en sí, ¿no? Entonces, cada partida va a ser diferente, ¿no? Tiene unas losetas que en principio no son importantes, y luego tiene otras losetas que son más importantes, que es donde se consiguen los tesoros, y luego tiene la loseta principal, que es donde está el helipuerto para poder escapar de la isla, ¿no? Entonces, en función de la configuración que se nos dé en cada partida, pues va a ser muy diferente, pero es aleatoriedad de entrada pura y dura, porque desde el principio de la partida sabemos cómo es la isla. Vale. Es decir, no es que de repente una mala sorpresa nos echa al traste toda nuestra estrategia, sino que, bueno, vale, te has enfrentado a muchas partidas y ahora resulta que te ha tocado una mala suerte porque tienes el helipuerto en una esquina y como se te llene de agua esa esquina, pues ya no vas a poder salir tan fácil y tal. Mientras que en otras partidas, pues resulta que el helipuerto te toca en el centro de la isla y ya se puede anegar de agua a un montón de partes de la isla que tú vas a poder llegar a él sin problemas, ¿no? Entonces, ahí pues tenemos 100% aleatoriedad de entrada porque es aleatoriedad, pero la generación inicial de un mapa pues nos ayuda a cambiar el contexto de nuestras decisiones, pero a saberlo de antemano, no hay sorpresas. Sí, lo tienes sorpresas al principio de la partida y listo. Por seguir con las islas, The Island. ¿Tú has jugado a The Island? No. Vale, te explico cómo es el setup. El setup, bueno, se coloca de la siguiente manera. Los jugadores van colocando de una forma bastante ordenada pues ciertas losetas que son de playa, bosque y montaña. Pero esas losetas, por el reverso, tienen un efecto. Ese efecto no se sabe hasta que son desveladas. Sin embargo, tú sabes dónde están las playas, dónde están las montañas y dónde están los bosques desde el principio de la partida porque los jugadores lo han preparado así, pero cada partida se prepara de forma diferente por el hecho de que los jugadores son los que deciden dónde se colocan las losetas. Vale. Eso, justo, esa preparación, digamos que sería de entrada porque todo el mundo sabe dónde tenemos ciertas losetas, ¿no? Que tienen pero claro, el desvelar... Esas losetas tienen un efecto durante la partida que entonces, vale, pues ahí sabemos lo que puede pasar. Sin embargo, cuando desvelamos la loseta, como la desvelamos en un momento de mantenimiento de la partida, entonces eso sería ya de salida, ¿no? Porque no sabemos lo que va a pasar hasta que le demos la vuelta. Eso sería, o sea, en esa escala que poníamos de 0 a 10, yo el setup de la isla prohibida lo pongo en un 0 claro, sí. Es en plan lo más de entrada posible que puede ser. Hay aleatoriedad, pero es que empieza al principio de la partida y es conocida para todos los jugadores. Mientras que en The Island, pues tenemos una generación inicial de mapa que vamos haciendo, como bien has comentado, que eso es muy de entrada, pero ese desvelar conforme va avanzando la partida se va acercando más a un 10. A definir resultados y no tanto el contexto, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, de 0 a 10, pues yo le pondría un 3 o un 4. ¿Vale? O sea, no llegamos a un 7 o un 8, que sería muy salida, pero es de entrada mano un tropo. Sí, porque sabes más o menos dónde están, pero claro, el efecto que tienes detrás no sabes lo que es. Claro, y te puede echar al traste tu estrategia, que está estupendo, ¿eh? O sea, no digo yo que haya que saber de antemano qué estrategia es la buena y seguirla como un robot y ya está. Pero sí que sepamos que conforme nos vamos acercando a la aleatoriedad de salida, nos vamos acercando a sensaciones más azarosas de decir, bueno, esto es una puta tómbola, no sé en lo que va a pasar, ¿no? Entonces, bueno, pues si estamos en el 3 o en el 4 de 10, pues va bien la cosa, pero si estamos en el 8 y en el 9 para todas las decisiones de nuestro juego, pues estamos en la ruleta rusa. Que dice, sí, es jugar a la ruleta rusa es básicamente jugarte la vida. Sí, mira, luego tenemos otro ejemplo como para objetivos públicos que haya, ¿no? Que cada partida y que salgan diferentes. Yo he puesto como ejemplo Gaia Project, pero claro, no sé si has jugado. Aquí en el Gaia Project pues salen cada partida, mejor dicho, casi entre rondas, pero también por partida, salen unos objetivos diferentes. Eso es bastante de entrada, sí, eso es bastante de aleatoriedad de entrada. Es decir, cada partida va a ser diferente o cada ciertas rondas van a cambiar. Eso es. Pero todo el mundo lo sabe, es público y va a tomar sus decisiones en el microcontexto de esas rondas con la información conocida, ¿no? Entonces, pues sí que es verdad que igual si para la siguiente ronda te cambian de ese objetivo y tú has estado haciendo en la ronda anterior una estrategia para llenarte de ciertos recursos y luego no son tan valorados en los siguientes, pues te fastidia un poco, ¿no? Pero es algo que no es lo que decide el resultado de todas esas rondas, ¿no? Sino que es simplemente un cambio en el contexto.
Después tú me hacías un apunte a los juegos de deck building, al mercado, concretamente, de los juegos de deck building. Yo creo que estaría un poco en el punto medio, porque es como una especie de mapa inicial, pero que luego que cambia muchísimo. Sí, o sea, que te cae ronda y ronda, cambia. Entonces, claro, como hay siempre mecánicas de cambio del mercado, pues tú sabes, dices, mira, tengo 9 cartas en el mercado, 12 o las que sean, y sé más o menos que estas ya han salido, que las han cogido mis contrincantes, que yo he podido coger unas cuantas de ellas y que probablemente pues o no vuelvan a salir o vayan a una pila de descartes donde luego con alguna acción especial voy a poder recuperar o cosas así. Pero bueno, yo tengo un contexto inicial que sé positivamente que durante la partida va a cambiar y finalmente acabará en algo totalmente desconocido. Entonces, bueno, dado que muchos deck buildings también la generación del mercado sigue unas reglas bastante conocidas, pues también es bastante aleatoriedad de entrada. Estaría un poco en el medio, pero yo creo que tirando hacia la entrada en esa escala del 0 al 10, pues yo lo pondría un 4, un 5. Sí, un 5, ¿no? Igual, sí. Porque sabes también, por ejemplo, que si el mazo que genera el mercado está bien hecho, pues las cartas más tochas saldrán al final y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues va a haber sorpresas. Porque salga pronto no las podrás conseguir o lo que sea. Eso es. Vale, siguiendo un poco la línea que me has marcado, robar cartas de tu mano cuando tenemos un mazo de cartas, ¿no? Y tenemos una mano donde vamos guardando estas cartas, pues esto también mete aleatoriedad a la hora de robar, pero claro, luego vamos gestionando nuestra mano. Sí, lo que genera es mucha aleatoriedad de salida al resto de jugadores. Es decir, típicas cartas que te contrarrestan combos que tú has preparado durante un montón de tiempo. Entonces, bueno, pues voy al mercado, en un deck building, ¿no? Voy al mercado y compro esta carta porque luego la quiero combar con esta. Si además en el mercado está esta otra, y resulta que de repente la usas y viene alguien y con una carta que tú no has visto te la estampa en la cara y te dice cada vez que Adrián compre una cosa, tú se la robas si usas esta carta. Y es como, joder, o sea, prepara aquí una estrategia a 3 turnos, la he ejecutado y resulta que el resultado está totalmente adulterado en función de una aleatoriedad que yo no he podido controlar en absoluto porque es totalmente oculta para mí, ¿no? Entonces, pues eso pasa también en juegos clásicos como en el 1, de repente te sacan ahí una carta de chúpate 4 y te estropean pues un montón de combos que tenías pensados tú, sobre todo cuando ya solamente quedan 2 personas para, bueno, pues ahora ya le voy a meter 4, 5, 6, 7 cartas y ganar. Y después, no, de repente, tras. Me parece que hay un meme por ahí de una niña que tiene solo una carta, canta uno y de repente el padre le empieza a sacar ahí más 4 pues, más 4, más no sé qué, cambio de turno, no sé qué, tal y le acaba ganando, ¿no? Sí. Como le mira a la niña diciendo, buah, te odio. Sí, esto lo podemos ver también. Ese tipo de cosas. En el 1 hay más clásicos todavía, como puede ser el Tute, la Brisca. Sí. En el que tenemos... Digamos que tenemos un poco de azar a la hora de que nos toquen ciertas cartas, pero ya sabemos también lo que va saliendo y lo que no. Y luego, con lo que tenemos en la mano, vamos eligiendo qué jugar. Entonces es sorpresa para el resto, pero no para ti. Claro, entonces es como... Tiene aleatoriedad, pero en realidad lo tienes controlado. Por poner de ejemplo... Tienes controlada tu mano, pero no tienes controlada ninguna de las otras manos. Es. Entonces, ¿esto cómo lo verías? Yo lo vería ya como bastante más azaroso, ¿no? Ya llegaría a un punto... Sí. No llega al punto de frustración, porque al final son juegos en los que igual puedes hacer un conteo de cartas y más o menos te puedes hacer la estrategia, pero sí que llega a un punto a que tienes bastante aleatoriedad y en tu escala del 1 al 10, ¿por dónde la pondrías? Pues un 7 puede ser, un 7-8. Depende, por ejemplo, si son juegos donde sabes que se van a jugar todas las cartas o no. Sí. Porque si saben que se van a jugar todas las cartas, pues simplemente con un poco de memoria puedes ir gestionando esa aleatoriedad, ¿no? Pero si de repente dicen, no, es que hay 120 cartas y se juegan 20. Ya. Es como, joder, pues es que ya no tengo ni idea de lo que va a salir o de lo que va a dejar de salir. Son cartas robadas que yo no tengo ni idea de si se está forrando o no, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el MUS,
cuando el mus se corta rápido, hay muy pocas cartas en juego y muy pocas, o sea, muy pocas cartas vistas por todos y muchas cartas en el mazo que no se van a tocar. Se reparten 4 cartas para cada uno, hay 16 cartas y quedan 24 en el mazo. Si se corta en la primera mano, ahí puede que haya alguien que se haya forrado o que estemos todos jugando al farol. Claro. Y entonces ahí no sabes, ¿no? En cambio, por ejemplo, en el Tute, que sí que se reparten todas y que tienes que andar un poco más al loro de quién ha sacado qué para pues ganar las bazas y todo eso, pues ya es menos aleatoriedad de salida. Mira, aquí el Tute tiene el reloj clásico de cuando se acaba la baraja, se acaba la partida. Ya. Entonces, claro, es muy diferente, ¿no? Aunque sean los dos juegos de cartas, como la forma de finalización es completamente diferente, aquí hace que la aleatoriedad cambie bastante. Sí, de hecho, el tipo de jugadores suele ser muy diferente. O sea, a quien le gusta el Tute y a quien le gusta el mus, bueno, hay gente que le da todo, ¿no? Sí. Pero que lo normal es que ha sonado esto como si le dieran a la lejía y no, que lo normal es que hay gente que le gusta más el faroleo y el cachondeo este del mus y hay gente que le gusta más pues las partidas bien jugadas del Tute, que si eres buen jugador de Tute pues es muy difícil ganarte. Y después tenemos ya como último punto que sería casi el 10, si no es el 10 estaría rozando, que son aquellos juegos en los que tomamos las decisiones por tiradas de dados. Tenemos, por ejemplo, hablábamos antes de grabar, pues decíamos, por ejemplo, el Descent, ¿no? Y poníamos el HeroQuest como el efecto ya más random de todos. Sí, el HeroQuest gusta mucho a los niños porque es un poco eso, es como un tiradados donde, joder, de repente pasan cosas muy épicas, ¿no? Sí. Que has tomado un montón de malas decisiones, te has metido en un berenjenal de 3 pares, estás rodeadísimo y de repente empiezas a tirar dados y te empiezas a zumbar a todos, claro, ¿no? Entonces dices, joder, pues el azar te está salvando de una serie de cagadas consecutivas que has ido tomando y que al final tú lo vas a recordar como tu mejor partida de la vida. Claro. Y es un engaño, ¿no? Es puro azar de salida que está decidiendo todo eso, ¿no? Sí, que lo vuelves a hacer. Está un poco mejor. Que lo vuelves a hacer y no te sale. Y comentábamos eso, el HeroQuest como que ya sería el 10 extremo, pero en el Descent lo comentábamos como que era menos, porque el Descent tiene dados personalizados, entonces, claro, cada personaje tiene sus propios dados o va consiguiendo sus dados según las armas que vaya teniendo, pero estos dados ya sabe cuáles son. Son de color rojo, son de color verde, son de color amarillo. Y estos colores de dados lo que tienen son resultados diferentes en las caras. Entonces ya sabes más o menos lo que te va a salir dependiendo del dado que tengas. Puedes tomar decisiones, es decir, hay un componente azaroso, pero puedes tomar decisiones y decir, mira, es que yo voy muy fuerte, muy mal se me tiene que dar para que no me zumbe a este bicho, claro, o al revés. Voy muy débil y mucha potra voy a tener que tener para sacar esto adelante, ¿no? Entonces ahí ya no es tanto azar de salida, no es, bueno, hemos jugado durante hora y media y el resultado se va a decidir por un cara o cruz, sino que dices, no es un cara o cruz, es que yo estoy tirando un montón de dados potentes y joder, me lo he currado para llegar a tener estos dados y al final debería ganar. Otra cosa es que luego, pues a veces el azar te golpea en toda la cara con sus unos. Sí. Y te quedas con un palmo narices, ¿no? Pero sí, yo creo que este puede ser un buen repaso entre mecánicas que se acercan más al azar de salida o a la teoría de entrada y cómo qué sensaciones queremos generar y cómo meterlas dentro de nuestros juegos. No es obligatorio hacer una mecánica de aleatoriedad de entrada y evitar siempre la de salida, pero tenemos que tener claro que vamos a generar sensaciones diferentes y que vamos a provocar también pues problemas que pueden ser resueltos pues utilizando otro tipo de mecánicas. Bueno, pues hemos hecho un buen repaso con los juegos. A mí, en cuanto a las sensaciones de los jugadores, lo que más me preocupa de la aleatoriedad de salida, de ese tira-dados final del HeroQuest, de tira y una cosa y tal, es un poco la caricatura de jugador de HeroQuest que he hecho, ¿no? Pues típico mi hijo, que está enchufadísimo al tema, toma un montón de malas decisiones y al final el juego le premia con un azar potentísimo que acaba ganando la partida. Entonces, él erróneamente aprende que todas esas decisiones que ha tomado, que es básicamente ir a saco, entrando en todos los lados y levantando todo tipo de sospechas en la mazmorra en la que estés, pues es la manera buena de hacer las cosas, porque cuando él lo ha hecho, pues ha ganado, claro, ¿no? Cuando ha ido más cauto, resulta que
el azar pues le ha salido peor y ha perdido. Entonces es muy fácil que el azar de salida enseñe mal a nuestros jugadores a tomar buenas decisiones en el juego. Es decir, de hecho hay mucha gente que juega fatal al póker porque no tiene ni idea de la estadística básica y entonces dice, no, es que yo gané una mano haciendo no sé qué tal, y dices, a ver, ganaste una mano pero la ganaste de pura potra. Lo normal, lo lógico en cada una de las decisiones que se toman en una partida se puede calcular automáticamente, ¿no? Entonces, pues eso, que una buena decisión tenga un mal resultado es un súper mal aprendizaje. Y lo contrario también, que una mala decisión de repente tenga un buen resultado, dices como, joder, pues esto me lo guardo, nuestro cerebro se lo guarda y dice, esto lo voy a volver a hacer porque lo he petado haciéndolo así que lo voy a volver a hacer, ¿no? Entonces es como si yo que sé, un jugador de baloncesto tira sin mirar y así, y la enchufa desde medio campo y dices, joder, pues he intentado tirar poniendo las manos bien, estando solo debajo de la canasta y no la he metido, y tirando así, pues sí, bueno, pues voy a seguir tirando desde el medio campo, ¿no? Y dices, no es una conclusión buena. Claro. Esto se podría ver también de una forma quizás más mitigada, pero en el juego de las cajas, que había, pues, salía en la tele, en el hecho de te da el presentador una caja. Caigo, ¿cómo es? No me acuerdo del nombre. No. Pero bueno, te dan una caja de 100 a elegir. No sé, pongo 100 por poner... sí, pero pongo 100 por poner un ejemplo. Hay 100 cajas y a ti te dan una y dice, bueno, ¿qué caja quieres abrir? Y vas abriendo cajas y cada caja tiene un premio diferente que va desde 1 euro hasta 1 millón de euros, por ejemplo. Y claro, tú vas viendo el dinero que va saliendo y vas calculando lo que te puede llegar a quedar a ti en tu caja. Entonces llega el momento en el que te dicen, bueno, ¿quieres cambiar de caja? Y claro, aquí la decisión correcta es cambiar de caja, porque las matemáticas, como nos diría Paco, te dicen que la probabilidad de que el premio... Acabas de abrir un melón que no tiene mucho que ver con la aleatoriedad de entrada y de salida. Sí, intenta aterrizarlo. Me refiero a que esto viene con enseñarme a los jugadores, porque cuando... O sea, nosotros dos sabemos que la forma correcta de jugar a ese juego para poder salir más beneficiado es siempre cambiando de caja cada vez que te propongan un cambio de caja, ¿no? Sin embargo, la gente cuando va a jugar, la mayoría de los programas lo que hacen es, no, yo me quedo en mi caja porque es la que he elegido y esta me la quedo hasta el final. Y eso pasa, o sea, la mayoría de las veces la gente lo que hace es que no suele cambiar la caja. Ahí lo que está confrontándose en nuestro cerebro son dos cosas. Primero, un mecanismo de defensa que es mis decisiones las tengo que mantener para no volverme loco. Entonces, lo que solemos hacer es, una vez que hemos tomado una decisión, minimizamos las bondades del resto de decisiones alternativas. Eso es lo que ese mecanismo de defensa normalmente la mayoría de la gente lo tiene. Es decir, tú has rebuscado en miles de concesionarios hasta comprarte un coche y en cuanto te lo compras, el resto de coches los tienes que ver como peor, como con pegas, ¿no? Pues dices, mira, es que este era muy caro, es que este consumía mucho, este no me va a caer bien en el garaje, he tomado una muy buena decisión, ¿vale? Entonces, eso es lo que anima a los jugadores a decir, a mí el presentador me está intentando trolear y yo, por suerte, no por pericia mía, sino por suerte, he decidido una caja potente y ahora no la voy a cambiar, porque además, como la cambie, vaya rabia que me va a dar si ahí había algo potente. Pues a eso me refiero, ¿no? Que ahí estás viendo... Ese es el primer impulso. Y el segundo impulso es de la gente que sabe estadística, y aquí ya igual esto se lo dejamos para una sección de Paco, yo creo que tendríamos que comentarlo. Que nos explique un poco cómo estadísticamente tú haces los cálculos y te sale de calle que tienes que cambiarte, ¿vale? Porque tienes 2/3 de ganar frente a 1/3. Que luego puede que falles 1/3 de veces, pero dices, bueno, los hados estaban de mi parte. Otra cosa es que yo he tenido ahora mala suerte, ¿no? Pero sí, es un poco eso. O sea, salvando mucho las instancias, pues es un poco la sensación que tenemos nosotros por puros mecanismos, por puros sesgos cognitivos que tenemos, que si queréis un día hablamos de sesgos cognitivos y juegos de mesa, de mantenernos en nuestros 13, y eso nos impide muchas veces aprender lo que nos está intentando enseñar el juego. Pero cuando el juego está mal diseñado, esto no funciona, que es un poco lo que decía. Cuando está bien diseñado, está guay, porque dices,
joder, tú te mantienes en tus 13, pero el juego, partida a partida, te está enseñando cuál es la estrategia buena. Y por eso está guapo, porque dices, joder, es que conforme voy jugando, una cosa que también dice Keith Barron, el del podcast bueno, no es un podcast, es una serie de vídeos, es que una cosa divertida de jugar es que nosotros tenemos unas reglas en el juego y tenemos un modelo en la cabeza. Conforme vamos aprendiendo a jugar, nuestro modelo se va pareciendo cada vez más a las reglas. Claro. Pero al principio no. Entonces, al principio estamos un poco con un modelo que es imperfecto, lo probamos y las reglas nos dan palizas y nos dicen, a ver, no, o sea, este modelo que tú te has planteado de mi juego es demasiado básico. Yo con esta regla y esta regla, como juego, te acabo destruyendo tu modelo de esta forma. Y digo, vale, pues anotado ese error de concepto. Vamos a volver a otra partida y otra partida, otra partida. Cada vez vas refinando más tu modelo en la cabeza. Eso es algo que es agradable porque cada vez dices como lo voy pillando cada vez mejor. Ahora ya no me pilla el juego con este truco. Claro. Sobre todo en los solitarios se ve mucho, ¿no? Dices como, joder, en este entuerto ya me he visto y lo soluciono de esta forma. Venga, pues lo voy a volver a hacer. Claro. Y así, ¿no? Entonces, eso cuando los resultados son puro random, pues estás jodido, porque tu modelo puede estar perfecto, tomar todas las buenas decisiones y que el juego te dé palizas porque sí. Esto es lo que me decías con el HeroQuest, ¿no? Dice, da igual, que no hay decisión buena o decisión mala, da igual lo que hagas, que los dados te van a dar... En teoría sí que la hay, pero es que cuando tienes tanta aleatoriedad de salida... Claro. Puede darse el caso de que tú hayas tomado muy buenas decisiones y acabes perdiendo la partida, o lo contrario, que hayas tomado malísimas decisiones y ganes la partida. Y eso es algo que es muy frustrante desde el punto de vista del jugador que sabe jugar. Desde el jugador que no sabe jugar, está encantado, porque muchas veces al tuntún gana partidas difíciles. Es lo que más suele entrar bien a la gente que no juega nunca, cosas que tengan muchas cosas aleatorias. Y dados, sobre todo dados y muchas cartas. Eso suele entrar bien en la gente no jugona. Bueno, y para ir continuando y ya terminando con el tema, me gustaría comentar que muchas veces la gente utiliza este tipo de mecánicas de aleatoriedad de salida, tiradados puros y duros, como para esconder que su juego realmente es un juego resuelto. ¿Qué es lo que llamamos a un juego resuelto? Pues el típico 3 en raya. Hay tantas pocas combinaciones y... pues tantas pocas opciones en cada una de las combinaciones que para cada una de las posiciones del tablero hay una solución óptima, hay un movimiento óptimo. Y como son tan pocos, pues ya, o sea, juegas al 3 en raya pues cuando tienes 5, 6, 7 años, pero luego ya no juegas porque dices, a ver, es que vamos a empatar de 100 partidas vamos a empatar 100. O sea, no está resuelto este juego, ¿no? Entonces, claro, eso se puede complicar más y dices, no, pues es que vamos a hacer ahora un 4 en raya. Bueno, pues un 4 en raya aquí quizá esté resuelto también, ¿vale? Necesitas más memoria, necesitas un poco jugar más, pero al final llega un punto en el que dices, mira, es que 2 jugadores expertos empatan siempre. Entonces, sí, claro, si tú a ese 3 en raya o a ese 4 en raya le metes que, pues cada vez que pones una ficha sale otra aleatoriamente, donde sea, un montón de aleatoriedad de salida, pues puede que de repente estés camuflando un juego resuelto en algo que, joder, qué profundo, porque una vez hice una estrategia que no sé qué, que tal y que cual, realmente es una farsa, ¿no? Es como las típicas películas de ciencia ficción donde hacen 1000 saltos temporales y no sé qué tal, y luego está fatalmente resuelto. Y dices, a ver, esto era una historia de amor de 2 tíos que se conocen, acaban tonteando y luego al final acaban juntos. Y dices, ya, y lo has enrevesado con 1000 movidas de que uno va a un planeta, el otro va al otro, no sé qué, tal cual. Y dices, ya, bueno, pero cuando le quitas todo el farfullo, al final es una historia más simple que un lápiz, ¿no? Entonces, quizá esto nos puede pasar mucho en nuestros juegos, cuando le metemos mucha aleatoriedad hacia el tuntún, puede darse el caso de que el juego realmente no tiene nada de profundidad, es un juego pues bastante plano y resulta que esa aleatoriedad nos está simulando que hay cierta complejidad o cierta profundidad que no es tal, sino que es un mero artificio y que cualquier jugador que sabe identificar este tipo de trucos pues lo descarta de primeras y de repente otro tipo de jugadores dice, ¡buah, qué jugazo! Hemos jugado 3 o 4 partidas, cada una ha sido súper diferente, yo creo que ya lo estoy pillando y tal. Y dices, cuando ya llevas 25 partidas y dices, aquí no hay nada que pillar, claro. El juego hace lo que le dé la gana. Aquí tienes, por ejemplo, un strike, ¿no? El strike, lanzar dados contra dados y te vas llevando las parejas.
que vayas creando. Sí, y la gente lo flipa porque encima irá diciendo, es que como tiro el dado de la forma que tiro el dado, voy a hacer que salga mejor. Es una oca, claro. O sea, es una oca. Puede haber partidas muy épicas a la oca. Sí. Que vayas saltando de puente en puente muchas veces y que luego al final el que iba ganando caiga en la muerte y no sé qué tal, narrativamente puede ser la leche. Claro, pero mecánicamente... Luego a jugar es un churro. Un churro. Perfecto. Y lo último que me gustaría comentar es que hemos hablado mucho de dados y mucho de los zetas, pero que no, la aleatoriedad de entrada o la aleatoriedad de salida no está asociada claro. inherentemente a un tipo de componente. En otros programas no está hablando mucho de componentes. Se puede hacer aleatoriedad de entrada con dados y se puede hacer aleatoriedad de salida con losetas, ¿vale? O sea, por ejemplo, pues las losetas del Carcassonne que van saliendo ahí un poco random, pues son más de salida que la generación inicial de un mapa. Y al revés, los dados que usamos en el One Deck Dungeon al principio del turno, tú los tiras y dices, bueno, con estos dados a ver cómo me lo apaño para usarlos de una forma o de otra o lo que sea, ¿no? Entonces ahí ya no están tiradados como el HeroQuest, vamos acercándolos un poco a la aleatoriedad de entrada, ¿no? Entonces no 100%, no hay una relación biunívoca entre un tipo de componentes y un tipo de aleatoriedad. Sí, exacto. Los dados no siempre tienen por qué ser súper aleatorios. De hecho, hay muchos juegos que son de gestión de dados, de mis favoritos, de hecho. Y claro, pasa eso. Tú tiras los dados, no sabes lo que te va a tocar, pero estos dados, luego los tienes que gestionar tú para saber lo que haces con ellos. Entonces, la acción que vas a hacer no está determinada 100% por el dado, sino como tú utilizas el dado de ciertas formas. Claro, te determinan lo que llamamos el contexto de la decisión. Eso es. Sí, te llevan por un camino, pero ya está. Pero luego tú tienes tus decisiones. Bueno, y ni que hablar de los dice building, ¿no? O sea, cuando ya estás generando tú el dado porque te lo estás currando para que sea mejor. Claro. Pues entonces ya es que eso es como un deck building y eso es aleatoriedad de entrada pura y dura. Me encanta cómo ha quedado esta sección porque encima hasta hemos hecho un llamamiento a Paco para que venga con un tema dentro de poco. ¿Cómo has dicho que se llamaba el dilema ese o el problema ese? De Monty Hall. Monty Hall. Sí, es un clásico. Sí. Es que yo soy muy malo para los nombres. No, para los nombres de juegos no, porque a mí no me acuerdo casi nunca y tú te acuerdas de todo. Tienes ahí una... Pero solamente si los he jugado. Yo a esta persona no la he conocido en persona, entonces no me acuerdo de su nombre. El día que la conozca en persona me acordaré de su nombre. Es que me pasa así. Yo tengo un problema con la gente, con los nombres de las cosas con las que no trato. Lo abstracto y lo concreto, ¿no? Eres más de lo concreto y lo empírico. Claro. Por ejemplo, a Paco, mismamente estamos hablando de Paco, pues a Paco, yo no me acordaría de quién es si no le hubiera puesto cara estando comiendo con él en una mesa hace 2 años en Puertos y Tipos, por ejemplo. Y ya sabía quién era, pero no me acuerdo quién es. Necesitas aterrizar. ¿Sabes quién es yo? Sí, claro. Y necesito, pero tener contacto ya casi directo. No contacto de te saludo un día y ya está. No, como que estar... Un rato. No sé. Un rato. Meter un concepto, o sea, hacer que el concepto de la persona o de la cosa entre en mi cabeza y la asocie directamente a ese nombre. Poderle poner unos cuantos hashtags, ¿no? Al lado de su nombre. Sí. Eso, varias etiquetas y decir, vale, ya sé. Muy bien. Bueno, y ahora vamos a pasar a una sorpresa que tenemos, ¿no? Para este programa. Bueno, no va a ser tanta sorpresa porque igual habéis leído el título, pero... Exacto. Pero seguramente os preguntaréis, ¿qué es esto? Bueno, hemos empezado en un laboratorio, hemos encontrado un rincón de las matemáticas y ahora hemos abierto un taller. El taller de David. David Sánchez Serrano, bienvenido de nuevo al laboratorio. Esta vez vienes con nuevos propósitos. Muy buenas, chicos. Pues sí, vamos a iniciar aquí, a arrancar una sección. A ver qué tal, a ver qué opina la gente y espero sobre todo que todos aprendamos de esta experiencia que desde luego va a ser única. ¿Y de qué va a ir la sección? Pues bueno, la idea de la sección va a ser crear un juego desde cero hasta que lo veamos en tiendas, que sería el objetivo, el sueño, ¿no?, de esta sección. Y esto, claro, no lo voy a hacer yo solo, sino que va a ser con la participación de todos los oyentes, de toda la gente que nos sigue y nos escucha, y de tal manera que aprendamos todo. Una especie de clase práctica de esta teoría que se va contando aquí día a día y que vosotros hacéis crecer cada vez más. O sea, me estás diciendo que vamos a hacer un prototipo en el programa.
Sí, así es. Vamos a hacer un prototipo. Os voy a ir contando aquí en los programas según vaya viniendo, pues todos los avances que ha tenido el juego, las cosas que he ido descartando, por dónde he ido trabajando, el feedback que he recibido las veces que lo hayamos probado. Y bueno, no solo eso, la gente podrá darme pues feedback propio, ¿no? Nuestros propios oyentes, y darme ideas y trabajar en cosillas donde yo me vea atascado o cualquier problema que tengamos, a ver si entre todos pues encontramos una solución buena para conseguir que el juego pues llegue a tiendas, ya sea por editorial o Berkami, que también lo decidiremos entre todos. Qué interesante. El tema de inicio, ¿lo tienes pensado? ¿Vas a hacer algunas propuestas? ¿O es tema libre y que los oyentes propongan cosas? ¿Cómo vamos a arrancar? Pues mira, Pablo, perfecta esa pregunta, porque yo lo que quiero aquí, como digo, toda la participación del mundo. Y me he propuesto hacer esto a modo Game Jam, es decir, bueno. Vamos a arrancar con unas condiciones iniciales que voy a elegir yo, por no tener mucha democracia en el programa, pero en base a las propuestas que me haga la gente, ¿vale? Que a través de los comentarios, ahí Adrián luego dirá por dónde pueden hacerlo, que se pongan en contacto con nosotros y que nos den varias ideas. Y si queréis, directamente explico, porque me gustaría que las centraran para no dispersarnos mucho y que haya cosas demasiado raras y que nadie se sienta mal luego si no la cojo, que lo centraran en cuatro opciones, ¿vale? Y que elijan una de ellas para proponer estas condiciones iniciales para hacer el prototipo. Vale. La primera, pues la típica, ¿no? Y ese primer programa que os marcasteis, que me digan una temática y una mecánica, ¿vale? Y con esos dos elementos juntos, pues por ahí podremos arrancar un proyecto, ¿vale? Vale. Pues por ejemplo, yo que sé, que me digan, pues un juego de pirata Roll and Write. Pues por ahí tiramos a lo que haga falta. Perfecto. Una segunda opción, por si les gusta más, que me digan una dinámica o sensación que quieran que transmita el juego. ¿Vale? Pues yo que sé, pues una sensación de agobio porque se me acaba el tiempo. O mira, yo quiero un juego de puteo extremo donde mis amigos se enfaden conmigo. O quiero un juego que sea súper abstracto y muy centrado en mi tablero. Yo que sé, esas sensaciones que no llegan a encajar dentro de una mecánica, pero que los juegos transmiten, ¿no? Luego, por supuesto, otra opción que pueden proponer es una ficha técnica. Es decir, que nos digan la duración del juego, el número de jugadores para qué los quieren y el público objetivo del juego, ¿vale? Y digo público y no edad porque no quiero que me digan a partir de 8, sino que me digan, oye, pues quiero para un público casual o un público familiar o mira, para jugones expertos o yo qué sé, ¿vale? Vale. Esa ficha técnica sería la tercera opción. No os paséis de graciosillos, perdonad, pero diciendo, ay, quiero un euro duro para niños y... de 10 minutos. Eso es. Bueno, vale. Claro, por supuesto, luego, como voy a elegir yo, pues también comentaremos todas esas opciones raras que nos digan y por qué, ¿no? Y por qué unas cosas sí y otras cosas no, que yo creo que además eso lo que nos va a permitir es aprender. Y la cuarta opción, pues sería quizás un pelín más difícil, sobre todo para la gente que lleva menos tiempo aquí en los juegos de mesa, pero que nos digan componentes mínimos o principales que tenga el juego. Bueno. Es decir, yo quiero que el juego sea pues mínimo con 3 dados y una baraja de cartas. O mira, pues quiero que incluyas un árbol. O quiero, yo qué sé, cositas así, ¿vale? No van a ser los únicos componentes del juego, porque si no, pues estaríamos muy limitados. Pero... Los que tengan más presencia, ¿no? Exactamente, que sea lo principal o que sea, pues mínimo estos. Yo qué sé, una miniatura y un tablero. Sí, que nos digan qué componentes queremos que tengan presencia en el juego que vamos a hacer. Efectivamente. Vale. Entonces estas serían las 4 opciones que yo lanzo aquí para que nuestros oyentes elijan una de ellas y nos propongan. Esta sección va a ser muy práctica, pero aquí también has dado una mini clase de teoría, porque son 4 puntos de inicio para hacer arrancar nuestro prototipo, ¿no? Es decir, si yo tengo el run de que quiero hacer un juego, pero todavía no sé muy bien por dónde empezar, pues puedo empezar por cualquiera de estos 4 caminos y seguir hacia adelante, ¿no? Efectivamente, ¿no? Porque además siempre se habla de la gente que empieza desde la mecánica o desde la temática. Bueno, aquí lo vamos a unar para simplificarlo, pero por ejemplo ya hay mucha gente, sobre todo después de un primer juego, ya si ha salido a la venta o ya lleva varios prototipos, que empieza a pensar en componentes, ¿no? O sobre todo mucha gente que viene al mundo de los juegos de mesa a través de una idea que él en su trabajo, en su vida diaria quiere transmitir, ¿no? Esa dinámica. Sobre todo pasa mucho con profesores.
Sí. Que te dicen, oye, pues yo con mis alumnos quiero trabajar este tema y he hecho un juego para ello. Pues mira, entonces cualquiera de estas vías efectivamente nos permite desarrollar. Entonces vamos a ver el proceso creativo de una de ellas y vamos a comentarlo. Al final lo que aprendamos va a servir para todas, ¿no? Además, empieces por donde empieces, al final el resto también las vas a hacer. Es decir, si tú de repente te encantan unas sensaciones que te comenta algún oyente y te dice, mira, es que quiero que sea una persecución trepidante, no sé qué. Bueno, pues aún así tendrás que inventarte una temática y acomodar las mecánicas para generar esas sensaciones, hacer una pequeña ficha para aterrizar un poco todo eso en cuál es el público objetivo, cuál es la duración de la partida, etcétera, y luego finalmente o por el camino pensar en componentes, ¿no? Entonces que no son caminos que es un cruce de caminos de 4 direcciones y tiras por uno y te olvidas de los otros, ¿no? Sino que es un poco trabajar en espiral, ¿no? Vamos la primera vuelta, la siguiente vuelta refinando, ¿no? Efectivamente. Además, como yo voy a intentar siempre explicar no solo el making of, pues mira, he hecho esto y esto, sino ¿por qué? ¿No? ¿Por qué por aquí sí? ¿Por qué por aquí no? Hablándolo pues todo lo que se pueda con los oyentes a través de los diferentes medios y sobre todo el Telegram y demás, pues la idea es esa. Entonces vamos a ver todo el recorrido completo hasta, oye, pues si llega a las estanterías de las casas, a las estanterías de las tiendas, pues va a ser genial. El tema es que normalmente cuando hablamos de juegos, sobre todo lo que queremos es generar decisiones interesantes, ¿no? Y tu sección va a ser así entendida también como un juego, ¿no? Porque va a haber un montón de decisiones interesantes que tomar en ese proceso y que además va a tener cierta interacción, quizá no en tiempo real, pero sí cada semana o cada 2 semanas o cada cuando te apetezca venir para seguir iterando o, bueno, en el día a día, en el canal de Telegram o redes sociales. Y sobre todo lo que me interesa muchísimo de tu sección es que esas decisiones van a ser explicadas. Es decir, igual en una partida muchas decisiones no las explicas para no desvelar tu estrategia, pero que aquí va a ser todo lo contrario. Aquí vamos a ver por qué nos estamos decantando por unas opciones y descartando otras, y eso yo creo que va a ser de bastante ayuda a la gente que esté empezando con el mundo de los juegos de mesa, a diseñarlos, a prototiparlos, etcétera, porque quizás se vea reflejados en alguna de las críticas o en alguna de los descartes que haces, ¿no? Efectivamente, como siempre digo, por ejemplo, los artículos que escribo en la revista, no se trata de dar verdades absolutas porque no existen, sino puntos de inflexión, ponerse a recapacitar diferentes aspectos. Y a lo mejor, pues mira, lo que en este proyecto, pues por lo que sea, las condiciones iniciales y demás, nos han ido por un camino, pues ya en otro juego no encaja, pero ya sabes por qué, ¿no? Y ya sabes, puedes tener ahí un punto de decisión y hacer que el juego de verdad tenga solidez, tenga una base fuerte y conseguir que mejoremos todos. Estoy seguro y espero que todos los oyentes, si nos van siguiendo, ¿no? Pues programa a programa, cada vez que yo pueda venir por aquí, incluso ellos mismos desarrollen versiones y formas parecidas del juego, pero de ellos mismos. Porque yo creo que va a ser eso lo más rico que podemos sacar del programa. Sí, de esa forma también, según van probando cada uno su propio prototipo que se va haciendo en su casa, nos puede ir dando también sus propias sensaciones con las cosas que han ido probando. Efectivamente. Y oye, pues si esto llega bien a la gente y conseguimos que haya bastante gente involucrada, pues oye, un macro proyecto aquí, que una editorial nos coja y no le caben los nombres de los autores, no le van a caber en la caja y eso va a ser fenomenal y digno de ver, ¿no? Va a ser como los créditos de un Kickstarter, ¿no? Con todos los sí, detrás. Un scroll muy rápido en el vídeo de presentación. Sí. Habrá que crear los autores son los oyentes de Laboratorio de Juegos. Habrá que crear un logo como el de Gracias Ludo, ¿no? Pero para el Laboratorio de Juegos. Sí. Bueno, aún así, Ludo seguramente tendrá bastante implicación, ¿no? Pues seguro, al final, bueno, yo seguramente el prototipo lo probé con ellos mayoritariamente. Claro. Y por supuesto, pues si se llegan a hacer eventos, en los eventos que se vayan haciendo, no dudéis que voy a estar con el prototipo para el que quiera dar feedback en directo. O sea que, sí, desde luego Ludo va a estar presente. Bueno, pues ya veis, David nos propone aquí sacar la caja de herramientas y ponernos a darle golpes a las primeras ideas que nos mandéis para hacer que tengan
pues una forma presentable para poder empezar a testear y repetir pues el ciclo que ya hemos comentado muchas veces, que es evolucionar una idea hasta que sea más o menos jugable, testearla, volverla a mejorar y repetir, ¿no? Es un ciclo que termina cuando tú quieras, porque te puedes volver loco también dando vueltas y vueltas sobre la misma idea y al final en algún momento hay que parar. Y por eso pues también comentábamos off the record que hay algunos juegos pues que paran demasiado pronto y salen a publicación sin haberse testeado en algunas condiciones, y otros lo contrario, que llevan 12 años de desarrollo y dices, bueno, a ver, sácalo ya porque, o sea, perfecto no está para todas las opciones, pero bueno, ya cuando tengas una buena masa de jugadores, pues igual puedes hacer algún pequeño ajuste a las reglas o cambiar alguna cosita, pero bueno, hay que saber también dónde parar, ¿no? Así que tu sección entiendo que va a dar también bastantes vueltas, es decir, no vamos a hacer un juego desde el principio hasta el final y se acaba la sección, porque queremos contar contigo para más adelante también. No, a ver, primero va a ser un recorrido largo, por supuesto, con muchos bucles, porque, oye, lo mismo que pasa y es muy frecuente, empiezas con una idea de un juego, empiezas a desarrollarla, un primer testeo bueno, un segundo testeo mejor, y al tercero no funciona, y tienes que volver, y un pasito atrás. Y eso pues vamos a aprender y vamos a darle vueltas al juego, vamos a quedarnos siempre con lo divertido, con lo que enganche, con esa sensación que queramos transmitir o con esas líneas principales que hayamos marcado para el juego, y a seguir para allá, con lo cual va a ser de largo recorrido. Y luego encima, como además el objetivo, como digo, es verlo en las tiendas, vamos a ver también toda la parte de contacto con editoriales, o incluso, pues si lo decidimos así, nuestra propia campaña, que ahí, Pablo, tú tendrás mucho que aportar. Sí. Y con lo cual, bueno, vamos a ver todo el proceso. Va a ser un proceso pues largo, pero seguro muy divertido y que nos va a enseñar mucho del timing que comentabas, de cuándo, ¿no? De hacer una cosa, cuándo hacer otra, cuándo empezar a tener nuevas ideas o a recortar o a pegar, ¿no? Más cosas y vamos a ver todo ese proceso cómo va a ser. Pues yo tengo un montón de ganas de empezar, de que se abra un poco la veda y que los oyentes se pongan las pilas a pensar, a fantasear un poco cuál podría ser esa chispa que te van a dar a ti para que despliegues pues la creatividad inicial que hace falta para plantear un primer prototipo, una primera versión sobre la que, bueno, pues testear y jugar. Los tiempos entonces van a ser, en cuanto colguemos este programa, esperamos ya comentarios, ¿no? En todas las redes y vamos a estar recibiendo y recolectando todas esas ideas y te las iremos pasando para que la siguiente vez que vengas ya hayas tomado una decisión y estés trabajando sobre una o dos ideas, ¿no? Efectivamente, sí. Vale. La idea es, y cuanto más comentarios mejor, ¿no? Para luego que la decisión además pues no sea una decisión cualquiera, sino que, oye, me permita a mí cierta libertad de fantasear y decir, oye, pues mira, esto que me parece muy loco a priori, me gusta y vamos a tirar por ahí, ¿no? Y entonces cuanto más comentarios mejor, y efectivamente con lo que al final decidamos vamos a dar un tiempo prudencial desde que se publique el programa y que la gente lo escuche, comente. Y para la próxima vez que venga aquí a esta sección, pues traeré 2 o 3 ideas sobre lo que haya decidido, ¿vale? Por supuesto, con todo el análisis de por qué he decidido eso y por qué a lo mejor otras opciones que también eran muy chulas, pues esas han quedado atrás, que no olvidadas, porque siempre es bueno guardarse esas cosillas en la libreta y de ahí arrancamos. Muy bien, pues mira, yo estoy tremendamente ilusionado porque vamos a tener un juego en el programa. Vamos a hacerlo entre todos. Y bueno, vamos a hacer un poco de resumen de cómo queda la cosa. Pues entonces, cada 2-3 semanas, seguramente será más cada 3 que cada 2, tendremos a David por aquí, por el taller de David, que se llama así de momento, en el que nos hará un resumen de todos los avances que tiene el prototipo. Vosotros nos podéis comentar todo esto que nos ha pedido él, la temática y la mecánica, la dinámica y las sensaciones, la ficha técnica y los componentes principales. Nos lo podéis comentar tanto en el programa como en las redes sociales, Instagram, Twitter y en el canal de Telegram que tenemos también, que es Laboratorio
de juegos. Para esta misión que tenemos aquí preparada, se me ocurre que un lugar muy bueno para hacer un seguimiento de este juego es, por ejemplo, Instagram. No sé en Twitter cómo se hará porque no manejo tanto, pero en Instagram se pueden hacer bastantes encuestas. Entonces, a veces para decisiones quizás más pequeñas que no tengamos que tomarlas directamente en un programa, o que David proponga dudas por unas decisiones que puede tomar, yo que sé, por una temática concreta o lo que sea, tiene dudas entre tres, a ver, lo que sea. En Telegram, por lo menos, o sea, en Instagram y en Telegram también se pueden hacer encuestas. Entonces es una forma fácil de... Y en Twitter también, ¿no? Uh-huh. Pues mira, son lugares sencillos donde poder hacer encuestas rápidas para tomar decisiones sencillas, o mejor dicho, rápidas, ¿no? A los problemas que tengamos. Aunque bueno, cuando estamos trabajando en creatividad, la mayoría no siempre tiene la razón. Es decir, exacto. Si no nos importa mucho qué es lo que salga, pues está bien hacer una encuesta. No, pero aún así lo pondremos y diremos por qué no ha salido una o por qué ha salido la otra, ¿no? Claro, tenemos siempre esa carta, ¿no? Para poder jugarla y decir, mira, pues, me parece muy interesante. Todo el mundo ha dicho que hagamos un juego de piratas y dados. Pero hemos decidido hacerlo de aliens y tokens. ¿Por qué? Pues ¿no? Ya me tocará a mí ensuciarme, ¿no? Ponerme, como dice Pablo, sacar las herramientas y conseguir pues explicar por qué y por qué no. Oye, te echaremos una mano también con ello. Pero que también te digo eso, que si... Mientras que no sea muy loco, de que ir un juego, ¿no? Con super imanes y que vayan flotando las fichas, pues quitando esas cosas que ojalá, pero quitando eso, pues oye, también un poquito de fantasía y de novedad, de salirnos de la baraja de cartas, pues también, oye, eso es perfecto. Es lo bueno que tiene el folio en blanco, ¿no? Que de momento lo soporta todo. Cuando nos vayamos acercando a esa editorial o a ese Berkami, pues igual ya hay que ir desinflando un poco el globo y aterrizándolo para que se pueda fabricar, ¿no? Pero al principio, soñad, fantasead, imaginad, porque todo es posible en teoría. Eso es. Además, precisamente, fíjate, si partimos de una idea muy grande o muy loca y luego vamos a ir concretando, quizás se vea incluso más o más drástico, ¿no? Esos cambios y sirvan para visualmente, pues esas pequeñas clases teóricas, ¿no? Y prácticas, verlo más claramente. Entonces, bueno, vamos a ver. A mí me encanta poder crear y sobre todo, pues en este caso, crear con la gente y crear así de esta manera, no tomando yo la decisión principal ni muchas de esas decisiones pequeñitas, pues va a ser una experiencia única, desde luego. Pues hasta aquí la sección del taller. Pues esperamos vuestros comentarios y dejamos que David se eche el lápiz a la oreja y se ponga el mono de trabajo y a trabajar. A trabajar. Hasta luego, David. Muchas gracias, chicos. Nos vemos pronto y ya con las ideas claras. Estupendo. Hasta luego. Se nos está llenando el programa de verdaderas figuras, Pablo. Sí, tenemos un elenco aquí ya cada vez mejor. Empezamos con sección de matemáticas, ahora seguimos con un prototipo que se va a crear con la audiencia incluida. Esto va a ser maravilloso. Antes de despedir el programa, tenemos que comentar una cosa porque ya no estamos con David. Está grabado aparte, ¿vale? Entonces no es que aparezca y desaparezca. Entonces se nos ha olvidado comentar lo siguiente. De momento la sección de David Sánchez Serrano se va a llamar El Taller de David, pero tenemos dudas de si este nombre se va a mantener. Entonces os animamos a vosotros a que nos propongáis nombres para esta sección y si alguna nos encaja, pues oye, le cambiaremos el nombre al taller. Sí, David tenía unas cuantas propuestas, pero no estaba del todo convencido y dijo, bueno, pues lo sometemos un poco también al escrutinio de nuestro público, ¿no? Que muchas veces comenta cosas y si tenéis alguna sugerencia chula, ya sabéis un poco de qué va la sección, ya lo ha contado muy bien David. Y entonces, bueno, pues cualquier comentario en este sentido es bienvenido. No os prometemos que os vayamos a hacer caso porque pues David tiene su propio criterio y también pues quiere que la sección tenga un toque personal. Pero sí que estamos abiertos a propuestas. Luego también yo pongo muchas trabas siempre, porque claro, decimos, no, es que tiene que ser, el nombre de la sección tiene que ser sencillo, tampoco le vamos a llamar como quería llamarlo al principio, ¿no? Protobetas, que claro, o sea, está guay, pero lo vas a leer en el título y dices, ¿qué es esto? Entonces, claro, luego que también, como estamos centrándonos en que somos una instalación, un laboratorio, pues qué menos que también tenga un poco de referencia a algo que podamos encontrar en esta instalación.
Un taller igual no lo tenemos en un laboratorio, pero bueno, hace referencia a cosas que, bueno, sí podría ser, ¿no? Porque estamos en el laboratorio analizando, investigando, y después nos vamos al taller a hacer las pruebas empíricas. Claro que sí. Entonces sí que tiene relación. Si no tienes nada más que contar, Pablo, despedimos el programa ya. Vamos a lanzar una pregunta para el siguiente programa, y la pregunta es la siguiente. ¿Qué juegos más tiradados tenéis en vuestra ludoteca? Tiradados, súper azarosos, como lo queráis ver, ¿vale? Poco de lo que hemos estado comentando, más hacia la aleatoriedad de salida. Exacto. ¿Vale? Más caos final que decida el resultado. Pues hasta aquí el programa de hoy. Recordaros que podéis seguirnos en las redes sociales Instagram y Twitter. Nos podéis escuchar en iVoox, Google Podcasts, Spotify, también en YouTube. Solamente os responderemos a los comentarios en iVoox y en YouTube. El resto de plataformas pues no las tenemos tan al día porque son demasiados sitios donde mirar. Así que allí ponemos la facilidad de escuchar, pero no la de comentar. También en Twitter y en Instagram sí que os seguimos. Sí. Y os comentamos, ¿eh? En Twitter y en Instagram, por supuestísimo. Y también en el canal de Telegram, que bueno, vamos a comentar la evolución que la estamos comentando todos los días. Pues ahora somos ya 32 personas en el grupo de laboratorio de juegos de Telegram. Así que va creciendo poco a poco, ¿eh? Va a llegar un momento que esto va a ser incontrolable. Hemos llegado a una masa crítica en la que ya surgen conversaciones interesantes. Prácticamente a diario. Sí, y que bueno, que tampoco se van mucho de madre, no somos 500. Entonces, bueno, estamos en un momento dulce del canal. Os animamos a venir y a participar. Sí, yo no sé cómo tú lo ves esto, Pablo, pero si esto empezara a crecer habría que tomar algún tipo de medida, ¿no? Si empieza a ser incontrolable, habría que tomar medida. De momento es muy controlable, ¿vale? Está muy bien. Sí, bueno, como somos mucho de delegar, igual le ponemos también a Carlos Daunes o a alguno de estos sospechosos habituales a poner un poco de orden, porque tampoco podemos estar 24/7 atentos al canal. Claro. Pero bueno, ahora mismo yo creo que está en un momento muy, muy bonito de que surgen conversaciones interesantes que duran unos cuantos mensajes, 10-12 mensajes y a otra cosa mariposa. No es un canal que tenga 500 mensajes diarios, menos mal, y tampoco que está ahí muerto del asco, sino que está en un término medio bastante bonito. Carlos, esconde la cabeza que te han echado el lazo. Y hasta aquí el programa de hoy. Recordaros que nuestras redes sociales personales, no las del programa, estarán abajo en la caja de comentarios, en la caja de información del programa. Y nada más, nos vemos en el siguiente programa de Laboratorio de Juegos. Hasta luego. Hasta luego. Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, @laboratorio_POD. También puedes escucharnos en YouTube, Laboratorio de Juegos.